Antes de ir a la palabra, sé que el enemigo quiere poner impedimento a mi vida para que no lo haga, pero yo declaro en el nombre de Jesús que hoy no va a poder, y no tiene poder ni autoridad, porque hoy hemos decidido, y aún desde días atrás hemos decidido levantarnos como esos obreros y testificar verdaderamente quién es Jesucristo en nuestra vida, de esa gracia tan maravillosa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos esta noche en tus manos, Padre. Ponemos nuestra vida para que tú tomes el control. Padre, en el nombre de Jesús, queremos glorificar tu santo nombre, exaltarte, Señor, siempre y para siempre, Señor. Queremos cumplir con esa gran tarea que tú has puesto, Señor, a nuestra vida, que es hablar de las buenas nuevas, que es hablar de tu palabra, de tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros siempre, por estar ahí, por estar siempre presente en nuestra vida, por animarnos, por consolarnos, por darnos la fuerza que necesitamos cada día, Señor. Gracias, Padre, por mis pastores, por toda esta iglesia, por mis hermanos en Cristo Jesús, por mi familia, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones y dejando, Señor, esa semilla ahí en esta tierra, en esas tierras que van a dar fruto, Señor, el día de mañana. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Quiero ser ese portavoz, Señor, de tu palabra. Que todo error, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús. Que solamente tú te manifiestes de una forma, Señor, como tú lo sabes hacer, sobrenatural. Porque tú eres un Dios grandioso, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace posible. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra de Dios, a Hebreos. Hebreos 10. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Aquí estamos viendo Dios cómo nos está hablando sobre ese pacto divino que vino a hacer. Porque si vamos al Antiguo Testamento, donde la ley de Moisés tenía que cumplirse, quiera o no. Vemos que si tú pecabas, eras apedreado o te mataban. Y vemos que ellos aquí, como dice en la palabra, dice: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Vemos que en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo,
Vemos cómo ellos trataban de hacer ofrendas, trataban de hacer sacrificios para poder ser perdonados, para poder entrar a un lugar santo, como nos enseñaba aquel día el pastor, de que como miraba de que estábamos fuera en el atrio, pero no entrábamos al lugar santo, para el lugar santísimo. Pero ahora, por la gracia de Jesucristo, lo podemos hacer. Vemos que esa ley era una sombra de lo que Dios iba a traer, de lo que iba a hacer, de lo maravilloso que iba a hacer. Vemos aquí que vemos aquí que aún en estos tiempos lo hemos vivido, porque es la verdad, hemos vivido eso, de cómo llegan momentos de que recordamos aquel pasado, de nuestras culpas, algo que fallamos, algo que hicimos, y vemos que aún seguimos haciendo sacrificios nosotros a nuestra propia voluntad, y verdaderamente no estamos viendo lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, ese derramamiento de sangre. No lo estamos viendo, sino que nos seguimos culpando, nos seguimos señalando. Y por eso es que hoy en día muchos creyentes van a la congregación y ven que pasó algo y se retiran, porque en eso pasó en mi vida. En mi vida llegó un momento en que yo le fallé a Dios y que empecé a ver el señalamiento de muchas personas a mi vida. Empecé a ver que la palabra y empezaban a hablar del Antiguo Testamento, hablaban de esas palabras, y que el pecado es muerte y muchas cosas, y que tienes que hacer sacrificios, que tienes que hacer pactos con Dios para que seas perdonado. Pero yo seguía diciendo: ¿y qué puedo hacer, Dios, para eso? ¿Qué sacrificio puedo hacer para poder volver? Pero empezó esa culpa en mi vida, que cuando menos pensó fue que me aparté de la iglesia, me aparté de Dios, no de la iglesia, sino de Dios. Y ahí empecé a volver otra vez, y cuando quería volver a las cosas de Dios, venía algo en mi vida que me tocaba, me quebrantaba, y decía: yo quiero volver, pero yo pequé, yo fallé. ¿Cómo hago? Cuando verdaderamente empecé a ver ese sacrificio que Jesucristo hizo por mí, eso empezó a transformar mi vida, como en algún momento lo hizo con aquellos hombres, porque en la palabra vemos a muchos hombres que fueron transformados cuando verdaderamente tuvieron un encuentro con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo tuve ese verdadero encuentro en mi vida, ahí empecé a ver verdaderamente ese sacrificio tan hermoso del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, me voy a unos capítulos más adelante que me ha impactado, y dice: por eso hoy quiero decirle a muchos siervos y siervas de Dios que miren la gracia del Señor. Quiero decirles que sí, hay que exhortar, claro, hay que exhortar, hay que hablar lo que Dios está hablando, pero con amor, porque estamos bajo la gracia, mas no bajo la ley. Jesús vino a hacer un pacto por nosotros. Jesús vino a hacer un gran pacto por nosotros. Dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Dile al que está a tu lado: no te juzgues más, porque a través del sacrificio de Jesucristo
Ya somos santos y para siempre. Gloria a Dios. Pero me impacta estos capítulos. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados. Dice, perdón, antes, un capítulo antes, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. ¿Por qué vemos tantas pruebas hoy en día a nuestras vidas? ¿Por qué vemos que Dios nos está perfeccionando? ¿Por qué vemos que Dios nos está perfeccionando en este tiempo? Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Por qué no quieres entender que cuando tú de corazón te quebrantas ante Él, tus pecados y tus transgresiones, o sea, tus maldades, por eso ya no sigas haciendo tus sacrificios? Si ya hubo uno, que ese sí fue como olor fragante y fue para siempre, en el nombre de Jesús. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por eso siempre reconoce lo que hizo Jesús por nosotros, para que así puedas estar y entrar al lugar santísimo a causa de la sangre de Jesucristo. Ya no te juzgues más, ya no te señales más, sino que ve a la iglesia, ve a la casa de Dios, ve en ese lugar íntimo donde tú entrabas en la presencia de Dios. No dejes que nadie más te señale tu vida. No pienses que en todo momento tú vas saliendo y mira, ahí va el pecador, ahí va, no. Ese es el enemigo que quiere poner esa cizaña en tu mente, en tu vida. No, ya entra al lugar santísimo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que entremos a ese lugar santísimo, que ya no nos dejemos más. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, porque su sangre tiene poder. Dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Hermanos, ahora tenemos vida y vida eterna. Mientras antes por la ley teníamos que morir, y hoy tenemos vida. Eso deberíamos de agradecer. Eso deberíamos de mirar. Eso deberíamos de mirar. Mire, amado hermano, ya no dude más que por qué no viene aquella promesa, hermano. En el nombre de Jesús, mire, mantengámonos firmes sin titubear, dice en el 23, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hermano, mira, amado hermano, ya no dudes más que por qué no viene aquella promesa que en algún momento de nuestras vidas recibimos, sea a través de la palabra o a través de un profeta de Dios, pero nos empieza a dar como esa fatiga porque no se está cumpliendo. Vemos que estamos en proceso y Dios nos da una palabra, pero esa palabra no se está cumpliendo, y vemos una desesperanza. Nos empezamos a desfallecer, empezamos a decir: no, Él no va a cumplir ninguna promesa, Él no va a cumplir ninguna palabra en nuestra vida, y empezamos a dudar. Pero mira lo que te está diciendo en la palabra el Señor. Te está diciendo: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él va a cumplir las promesas que ha hecho a tu vida. Él, ¿por qué no ha permitido que cuando vienen accidentes, aún cosas fuertes a tu vida, enfermedades, por qué no ha permitido que te vayas? Porque hasta que Él no cumpla esa promesa en tu vida, no te vas a ir.
En el nombre de Jesús, Padre maravilloso Dios, está hablando el Espíritu Santo, motivándolos a que se congreguen, a que busquen, y más ahora, en el día que su regreso se aproxima. Dice en el 25: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dice en unos capítulos más adelante: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios a su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Mira, tu alma será salva. Tu alma va a ser salva, porque nosotros no somos de los que se va a su propia destrucción. Ahora en Cristo Jesús, esa ley, eso ha quedado implantado en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora ya vemos la gracia de Jesucristo y ya no queremos volver atrás, ya no queremos volver a ese pasado en el que nos encontramos en algún tiempo, sino que queremos avanzar, queremos seguir.